Bueno, ahora vamos a arrancar la parte 2, que es que vamos a analizar cuáles son las condiciones de dualidad, o sea, las condiciones bajo la cual ambos problemas son dos caras de la misma moneda, y después vamos a analizar la ecuación de Slutsky. Entonces, yo voy a hacer el análisis y después voy a hacer otro video donde voy a hacer la demostración que a mí me gusta mucho. Entonces, vamos a mirar ambos problemas que acabamos de ver recién. Entonces, un segundito que lo pego en el Paint. Queda un poco chico. Bueno, un segundito y lo vuelvo a hacer. Bueno, en el gráfico de izquierdo, en el gráfico de la derecha, tenemos el problema de la minimización del gasto. Y ahora lo que voy a hacer en el izquierdo rápidamente es el problema de la maximización de utilidad. Entonces esto era que tenemos una restricción presupuestaria y encontrábamos cómo tiene que ser la canasta de tal forma que la curva de indiferencia es tangente. Y esto es corte con el eje M sobre P1, M sobre P2, y acá tenemos la utilidad indirecta. Entonces, si esto fuera un video en vivo, les pediría a mis alumnos, a ustedes, que comparen qué tendría que pasar entre los dos gráficos para que los dos representen la misma información. Entonces, lo primero que vemos es que uno de los cambios es que M es igual a G1. ¿Y qué era G1? Bueno, G1 es la cantidad de plata que necesitas para minimizar el gasto. O sea, escrito de la forma que vimos en el Scientific Workplace, es EPU, o sea, es el gasto mínimo. Y la otra cosa que tiene que ocurrir para que ambos gráficos sean exactamente igual es que el nivel de utilidad al cual tengo que alcanzar tiene que ser el mismo. Entonces, ¿cómo se explicaría esto en palabras? Bueno, en el problema de maximización, vos partís de la restricción, encontrás la de máxima utilidad y llegás a BPM, que ponele que le ponemos el número 25. Y ponele, por ejemplo, M es 100 y la utilidad indirecta, no, perdón. ¿Por qué no me escribe esto? Ahí está. Imagínense que en el problema de maximización tengo 100 pesos, olvidémonos de los precios, y la utilidad indirecta que llevamos es 25. Bueno, entonces, ¿qué tendría que pasar para que los dos problemas sean iguales? Bueno, si el nivel de utilidad al cual yo tengo que llegar, si eso es 25, necesariamente el gasto mínimo va a tener que ser 100. Por el otro lado, si yo tengo 100 pesos de gasto mínimo, la utilidad más alta al cual puedo llegar es 25. Entonces, la dualidad te va a llevar un problema a otro. Lo vuelvo a repetir porque capaz quedó poco claro. Supongamos que los precios son ambos 1, por ejemplo. Si tengo 100 pesos, mi máxima utilidad que puedo llegar es 25. Bueno, en dualidad sería, ¿cuál es el gasto mínimo que necesito hacer para llegar a 25 de utilidad? También va a dar 100.
Por eso los dos problemas son dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿cómo es la condición de dualidad? Es que M es igual a mi gasto mínimo. Esto es U barra. Y la otra condición de dualidad es que el nivel que yo tengo que alcanzar tiene que coincidir con mi utilidad indirecta para esos precios y esa renta. Entonces, acá es algo que van a tener que creer, pero si se cumple uno, necesariamente se cumple la otra. O sea, si se cumple uno, se cumplen ambas. Entonces, ¿cómo se lee esto? Bueno, de acá se van a desprender distintas relaciones. Por ejemplo, si yo agarro, un segundito que no encuentro mis demandas. Si yo agarro mi demanda marshalliana, que depende de P1, P2 y PM, y donde dice M lo reemplazo por la función de gasto mínimo, entonces esta función me va a depender de P1, P2 y U barra, y me va a coincidir con mi demanda hicksiana. Después vamos a hacer un ejercicio. Lo mismo con X2. Si yo agarro la demanda hicksiana del bien 1, depende de P1, P2 y de U barra, y le pido que el nivel de utilidad al cual yo quiero llegar es el que saldría de maximizar mi utilidad, bueno, esto me va a dar mi demanda marshalliana. Entonces, esta va a ser la relación y la forma de pasar de una demanda a otra. Por ejemplo, se desprenden otras dos condiciones. Por ejemplo, ¿cómo se lee la siguiente expresión? ¿Cuál es la plata que yo necesito, dado P1 y P2, si la utilidad al cual yo quiero llegar es la utilidad, que es la máxima utilidad, sujeto a una restricción presupuestaria con M pesos? Bueno, es M. El nivel de gasto para llegar a la utilidad donde tengo M pesos son M pesos. ¿Cómo se lee la siguiente? ¿Cuál es la utilidad que yo tendría para P1 con precios P1 y P2? Y tengo la suficiente plata que sale de minimizar el gasto sujeto a que mi utilidad es U barra. Bueno, esa utilidad que tendría es U barra. Bueno, esto va a sonar o tautológico o no tiene sentido. Pero ahora, no sé si era la parte 3 o 4, vamos a verlo con un ejercicio. Aparte existe una relación más entre la demanda marshalliana y hicksiana. Y este es uno de los hallazgos más importantes que tiene la micro. Y esta se llama la ecuación de Slutsky. Entonces, yo ahora lo voy a demostrar. Digamos, ahora voy a escribir la ecuación, y eso sí, todos lo tienen que anotar. Un segundito que tengo que copiar esto. La ecuación de Slutsky es la derivada de x1 con respecto a P1 es igual a la hicksiana, la derivada de la hicksiana con respecto a P1, menos x1 marshalliano por la derivada con respecto a M.
lo que va a hacer, y el análisis lo vamos a hacer en la parte 3, es, hay un aumento del precio y eso me va a hacer gastar menos, por ejemplo, si el bien es típico. Y esto es lo que vamos a llamar el efecto total. Y este efecto total lo vamos a poder separar como un efecto sustitución, que es este término, más un efecto ingreso. El análisis de esto en la próxima parte. Lo que vamos a hacer ahora en este momento es hacer la demostración y vamos a llegar hasta acá. Así como la ecuación de Slutsky lo estamos haciendo con respecto a P1, puedes hacer un Slutsky cruzado. O sea, puede ser P1 o lo puedes hacer con respecto a P2. Pero en micro 1 y el análisis que vamos a hacer nosotros va a ser del bien 1 con respecto al precio 1. La demostración no hace falta que lo sepan hacer. Los nerds están más que invitados a seguir prestando atención. Ojalá haya por lo menos uno mirando. Pero bueno, ahora vamos a tratar de ver cómo hacemos para llegar a esta expresión. Para los demás, los que no les interesa, nos vemos en la parte 3. Bueno, entonces para hacer esto lo que vamos a hacer es vamos a partir de dualidad. Entonces, nosotros ya estamos en el punto dual. En el punto dual se cumplen estas dos condiciones. Por ende, X1 y H1 son iguales porque el nivel de gasto que estoy haciendo es la misma cantidad de plata que tengo. Lo que voy a hacer es voy a derivar con respecto a P1. Entonces, del lado izquierdo voy a tener una función compuesta. O sea, X se me mueve porque se mueve P y se mueve porque se mueve E. O sea, un cambio de P te mueve E y E te mueve X. Entonces, esta derivada sería X1 con respecto a P1 más X1 con respecto a E, en función de cómo se mueva E, multiplicado por cómo se mueve E cuando se mueve P. Y del lado derecho, un cambio de P te mueve H. Bueno, ahora tenemos que reescribir esto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a mirar esta expresión. Y vamos arriba, y cuando nombré el lema de Shepard les dije que la derivada de la función de gasto mínimo con respecto al precio da la demanda higgsиana. Entonces, este término es exactamente la demanda higgsиana. La otra cosa es que, como estamos en dualidad, P1, P2, o sea, el gasto mínimo es igual a M. Entonces voy a reemplazar estas dos cosas entre estos dos. Cuando hago eso, reemplazo EPU como M, esta expresión como demanda higgsиana. Bueno, ya prácticamente estamos. Lo único que falta para llegar de acá a la ecuación de Slutsky, que es esto, es pasar para el otro lado. Ahora, antes de pasarlo para el otro lado, vamos a reemplazar H1 por la demanda marshalliana, porque como estamos en el punto dual,
entonces son equivalentes. Entonces voy a hacer los dos pasos en uno. Entonces paso el término del medio del otro lado y reemplazo en dualidad. Bueno, dicho sea eso, cuando hago eso me queda esto igual. Este término menos, porque lo pasé acá, y reemplazo por dualidad. Y esta es la ecuación de Slutsky. Entonces, de vuelta, yo lo hice para P1, para P2 es exactamente lo mismo, y lo único que hay que cambiar es la interpretación. Entonces, lo hice medio rápido. Lo importante es entender cómo es la relación entre las variables. Una vez que entienden eso, la demostración sale fácil. Bueno, dicho sea eso, acá terminamos la parte 2, que es encontrar cuál es la relación entre ambas. Pero antes de terminar, la micro de maestría y doctorado se estudia con un libro que se llama El Mascolel. Es un libro que tiene como 1100 páginas, que es muy complejo, súper completo. Y lo que les quería mostrar es que hay un grafiquito en el capítulo 3, sección H, que tiene que ver con, bueno, en realidad está en el anterior, porque acá termina en H. Está en el 3F, que es dualidad, y acá te muestra cómo son las relaciones entre las variables. Entonces, the utility maximization problem es maximización de utilidad. Bueno, de acá uno llega a la utilidad indirecta. La utilidad indirecta, volvés a las demandas con la identidad de ROI. Del Expenditure Minimization Problem, EMP, o sea, minimización de gasto, llegás a las demandas hicksianas, llegás a la demanda al gasto mínimo, y con el lema de Shepard, que no le pusieron el nombre, pero es esto, volvemos a las demandas. De X a H y de X a E y de H a B, están acá todas las relaciones de dualidad que vimos recién. Y la última que falta es la Slutsky Equation for Derivatives, que es la que acabamos de llegar y ahora vamos a interpretar.